vamos a ver el siguiente tema, que el tema de hoy precisamente se llama ¿qué clase de oveja soy? Por eso entenderán que ahora cuando estábamos orando le pedíamos al Espíritu de Dios que nos permitiera hacer de nuestro conocimiento. Porque a veces uno puede decir, yo creo que yo no soy así, o yo creo que yo soy así, y ser más bien ser de aquellos que son muy exigentes, pero también podemos ignorar. Entonces, el único que nos puede a nosotros mostrar la verdad es Él. ¿Por qué necesitamos nosotros en realidad hoy cada uno sacar nuestra conclusión de qué clase de oveja somos? Lo necesitamos porque depende de la clase de oveja que somos, así será nuestra necesidad, así será la manera como necesitamos ser apacentados por ese pastor, porque la oveja tiene necesidades y no somos nosotros en esta comparación que la Biblia hace de ovejas como con los cristianos. No somos nosotros la excepción. Como creación de Dios, hecha imagen y semejanza, su creación más completa, tenemos nuestras necesidades y nuestro buen pastor no es ajeno a ellas y las está viendo. Él no las está ignorando, pero nosotros necesitamos generar esa conciencia para que cuando ese buen pastor se acerque a nosotros, para que cuando ese buen pastor incluso utilice la vida de pastores y de siervos para tratar de formar nuestro carácter, porque esa es una necesidad, porque esa debilidad ya me está alejando de Dios, porque esa debilidad evita que yo tenga un conocimiento claro y una idea de lo que es la palabra de Dios. Entonces es necesario que yo venga a ser dirigido, mi mirada, mi atención y mi corazón vuelvan a ser dirigidos hacia la palabra de Dios. Ayer en las clases, algunos saben que estos tiempos los hemos utilizado muchísimo para prepararnos porque es muy necesario. Ayer en la clase que tenía, estudiábamos acerca de la familia y fue muy bonito porque era ver cómo todas las cosas por las que muchas veces uno mismo ha reaccionado ante lo que la palabra de Dios dice, muchas veces lo que uno mismo ha denunciado de la palabra de Dios, cree no entenderlas. Ayer yo decía, wow, es que la misma palabra de Dios nos enseña y nos hace la denuncia. La palabra de Dios en muchas partes del Antiguo Testamento es una denuncia de las decisiones que el ser humano quiso elegir a conveniencia para sí mismo, pero no por eso son avaladas por Dios. Tanto así que cuando Jesucristo viene a este mundo, inicia su ministerio, Él empezó a tomar cada una de esas denuncias que ya se habían establecido en la palabra de Dios, uno, para clarificar que esa no era su voluntad, no la era la voluntad de Dios, que dos, para recordarnos que esa voluntad de Dios había sido sustituida por la voluntad del hombre desde Génesis, desde Adán y Eva. Y tres, para hacer la sustitución de lo que realmente es la voluntad de Dios. Y en Jesucristo, ahora que estamos leyendo el Evangelio de Lucas, en Jesucristo hay que ponerle mucha atención, porque el mismo Jesucristo fue el que vino a decir eso no es así, eso no debe practicarse de esa manera. Y empezó Jesucristo a sembrar para que el cristianismo pudiera tener una práctica sana de los principios. Y por ello, esta serie hoy concluye precisamente con ese propósito, que usted y yo podamos, para que sea útil para nuestra vida y no se convierta en una prédica más, sino en un momento en el que yo pueda acercarme al Señor y venir a recibir su tratamiento, porque el tratamiento obedece a una situación, a un estado. No todos vamos a necesitar el mismo tratamiento, pero habrá tratamiento que si a usted le envía a un doctor, usted es responsable de tomar el tratamiento como el doctor se lo recomienda, no como uno cree tomarlo, no como uno considera que le es útil al cuerpo. No, el tratamiento somos nosotros quienes debemos tomarlo ante la necesidad que el cuerpo, en este caso el espíritu, porque hoy vamos a hablar del espíritu, el espíritu demanda. Y el espíritu también demanda de nuestra atención y de nuestro tratamiento. Todas, absolutamente, todas las promesas que aparecen en la palabra de Dios
¿Qué pasa con ellas? Están a la mano para todos. Son promesas para todos. Pero ¿para quiénes son esos todos? Aquellos que quieran apropiarse de ellas. O sea, la promesa Dios la diseñó para que tuviera el mayor alcance posible, y ese alcance va a afectar a quien así lo quiera, a quien así se disponga, porque ahí es donde Dios no hace acepción de personas. Nosotros no es que algunos pasaron por filas preferenciales o algunos llegaron antes que nosotros y se llevaron la mejor parte. No pasa así. No, el Señor, en el diseño personal que plasmó en cada uno de nosotros y con base en los desafíos que hemos vivido en nuestra vida, debemos empoderarnos en las decisiones que tomamos, sembrar en nuestro presente antes que pedir, es empezar a sembrar en nosotros para que podamos reconciliarnos aún con el propósito de Dios en nuestra vida, y eso afecte de manera positiva todas las áreas, porque hay algo que podemos estar claros, y es a Dios, o Dios a todos nos ha dado algo, nos ha dado talentos, nos ha dado dones, y en esos dones y en esos talentos radica la facilidad que tenemos para desenvolvernos en algunas áreas. Pero usted no se quedó sin nada, usted no se quedó con más o usted no se quedó con menos. Dios, en el diseño que hizo para usted, le dio lo que era necesario que usted tuviera, lo que iba a ayudarle a hacer frente a esas situaciones, a ese tiempo pasado que ya pasó en su vida, pero que lo que le deja ese pasado es recordar a través de sus actitudes, a través de sus acciones, que un día estuvo presente y que un día dejó un vacío y que un día dejó un déficit, que todavía hay una cuenta no saldada. Y las ovejas, el rebaño, que es el ejemplo que usa la Biblia, nos lo hace ver de una de las maneras más claras que podemos encontrar. En uno de los ejemplos más transparentes que se pueden encontrar en la Biblia, las ovejitas sirven muchísimo para mostrarnos eso, para enseñarnos eso, porque Dios no ha hecho acepción de personas. Y tampoco hay necesidad que Él esté ignorando, todo lo contrario, Él está atento a todas nuestras necesidades. Delante de Dios todos somos iguales. No quiere decir que en este momento Dios esté mirándonos más a unos que a otros, o Dios esté diciendo primero Ricardo, después Johnny, después, digamos, así como fuimos entrando en la transmisión, ¿no? Dios dice, qué bonito, aquí están todos y aquí está el Espíritu de Dios para todos, para que todo aquel que se disponga, ahí sí, viene de nuestro lado, podamos aprender. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué unos viven mejor, por qué otros viven regular y por qué otros viven mal? Y eso muchas veces le hemos echado la culpa ¿a quién? A Dios. Le hemos dicho, Señor, pero nosotros nos hemos esforzado, pero en un momento yo he querido dejar en eso, pero en algún momento yo he querido renunciar, pero en algún momento ya yo no he querido que se me peguen todos esos animalitos, como a las ovejas, que se les va pegando todo, cuando más lana tienen, se les pega todo y eso es muy incómodo, eso las hace ser apestosas aún, eso las hace que su lana se enruede en todo, eso las hace verse mal, eso no las hace verse cuidadas ni limpias. ¿Por qué, Señor, si yo en algún momento de la vida me he esforzado? ¿Por qué, Señor, si en algún momento yo quería dejar esto? ¿Por qué esto todavía permanece? Ahí en la manera como nosotros luchemos todos los días de nuestra vida y seamos consecuentes en nuestras peticiones hacia el Señor, hacia lo que le externamos en que necesitamos su dirección y su ayuda, estemos dispuestos y atentos a que cuando Él nos diga haga, podamos hacer. Cuando nos diga no haga, porque viene de Dios, no hagamos. Cuando nos diga deténgase, cuando nos diga cambie, cuando nos diga acelere, cuando nos diga más despacio, que podamos ir en esa sintonía con Él, porque de ahí depende lo que muchos viven. No de Dios, porque Dios siempre tiene para darle a sus hijos. Como padre, Él siempre tiene. Como pastor, Él siempre cuida. Como pastor, Él siempre guía. Como pastor, lo veíamos la semana pasada, Él siempre va a salir desesperado en búsqueda de aquella oveja que se perdió del rebaño, que se separó del rebaño, porque sabe todos los riesgos y peligros. Dios está mirando y sabe tus necesidades. Dios conoce tu pasado. Dios sabe cuál es tu presente. Dios sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón y las intenciones por las cuales lo haces. Y Él
con todo ese conocimiento, que está viendo, que tiene todo ese panorama, sabe en el momento que usted y yo podemos inclinarnos a separarnos del rebaño, sabe todo lo que el mundo tiene para nosotros. Es que el mundo tiene para ofrecerte cosas. Si el mundo sabe que tu debilidad incluso es la parte del dinero, voy a poner algunos ejemplos, el mundo, ¿cómo lo ha resuelto? El mundo lo ha resuelto con casinos, el mundo lo ha resuelto con bancos, y no quiere decir que siempre esté mal la parte del banco, de un préstamo. Quiere decir que hay personas que si no tienen resuelta esa área en su vida, si no tienen ordenada esa área en su vida, ir y pedir un préstamo no es para ellos, ¿sí? Si no hay un orden, si no hay algo resuelto, si hay todavía pendientes, si hay motivos no correctos, si hay consulta no dada a Dios, quiere decir que en este preciso momento o eso precisamente no es para usted, aunque para otros pueda ser, porque otros no tienen la situación que usted tiene. Y a veces insistimos porque nos estamos fijando en el de lado y comparamos, lo decíamos en Damas, pero esa insistencia entre lo que usted puede hacer, entre las necesidades que necesitan ser cubiertas, debería ser nuestro esfuerzo enfocado hacia aquel que tiene el panorama completo, en lugar de pelearnos con aquel o reclamarle a aquel o distanciarnos del buen pastor, que es el que tiene el panorama completo y sabe a cabalidad cuál es nuestra necesidad. Él sabe exactamente cuándo es la oveja débil la que se pierde, sabe exactamente cuándo es la oveja enferma, cuándo es la oveja que tiene la patita quebrada. Él sabe cuáles son los estados, cuáles son los efectos de la oveja en el momento que se acerca a ayudarla, porque la está viendo, porque la conoce. Así que en esto, la manera como nosotros podamos vivir tiene mucho que ver con la manera como podamos creerle a Dios en sus bendiciones, en sus principios y en sus promesas. Tiene mucho que ver, porque nadie tiene una vida perfecta. Nadie va a pasar eternamente buenos momentos. A veces quisiéramos que siempre fueran momentos increíbles. A veces quisiéramos que nunca tuviéramos que enfermarnos físicamente. A veces quisiéramos que nunca tuviéramos que vivir una situación como la de la actualidad. A veces quisiéramos, bueno, tener todo lo que queremos en el momento que lo queremos y en el momento que clamamos que lo necesitamos. Claro que queremos eso, todos queremos lo mismo. Nadie planifica para fracasar. Si uno está planificando, si uno está deseando, si uno está soñando, es porque quiere crecer. Pero a Dios le interesa que nuestro crecimiento sea integral. A Dios le interesa que estemos preparados para hacerle frente. Y las cosas van a necesitar preparación. Nadie llega a la fama de la noche a la mañana. Si usted escucha las historias de los famosos, se dará cuenta que muchos incluso vienen desde abajo, ¿verdad? Tuvieron, o más bien, bueno, sí, tuvieron la bendición de tener un buen talento y además supieron escoger las personas correctas para que con ese talento los dirigieran, lo que llamamos los managers. Encontraron un buen manager que era inteligente y que supo cómo tomar ese talento y llevarlo a otro nivel. Se juntaron con quienes valoraban y hacían un reconocimiento de su talento. Bueno, ¿cómo estamos nosotros en pos de lo que nosotros somos, de la clase de cristianos, de la clase de hijos de Dios que somos? ¿Cómo estamos nosotros? Porque a veces queremos mucho a nuestro Padre, pero no nos detenemos a ver qué clase de hijos nos hemos convertido, en qué clase de hijos hemos sido para nuestro Padre. A veces queremos, y cuando digo a veces, creo la mayor parte del tiempo queremos primero recibir antes de dar, especialmente cuando se trata de Dios, porque Él es todopoderoso. Pero hay momentos que es necesario que nosotros también nos nazca en nuestro corazón darle a Él antes que recibamos. Es más, darle a Él sin importar si Él nos da, porque el solo hecho de darle a Él ya es una bendición. Como cuando usted y yo amamos mucho a una persona y nos esforzamos para poder bendecirla, para darle un detalle de amor, para hacerle un regalo, para, no sé, para llevarla de paseo, lo que sea que nos guste hacer hacia esa persona. Y cierto que es un esfuerzo.
Y a veces decimos, bueno, con que nos diga gracias es más que suficiente, con que lo veamos, que lo disfrute, ahí es cuando estamos desprendiéndonos porque lo hacemos en una razón de agrado hacia la persona, independientemente que aún la persona en algún momento de su vida pueda pagarnos. Es quizás más bien ya nos pagó cuando tenemos un gesto de amor hacia nuestros padres, más bien es tratar de darles un poco de todo lo que habíamos recibido de parte de ellos, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, ahora sí, eh, vamos a ir a ver algunos tipos de ovejas. Hoy vamos a tener este escenario donde les voy a pedir muchísimo que me ayuden a leer Biblia. Entonces, por favor, todos los que están conectados, o la mayor parte de los que están conectados, les voy a pedir que tengan su Biblia digital en mano o su Biblia impresa, para que me puedan ayudar leyendo los versículos. Entonces voy a repartir la primera tanda de versículos, porque ahorita vamos a estudiar 2 características, haremos un tiempo de oración, luego regresamos a ver otras nuevas características. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar repartiendo las porciones bíblicas, que voy a ir en el orden que me aparece. Johnny, Ezequiel 34:22. Si alguno no puede, me pone un comentario, me escribe, por favor. Vamos a ver el orden. Lucecita, Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Ricardo, Salmos 107, 17 al 18. Voy a repetirles. Johnny, Ezequiel 34:22. Lucecita, Hebreos 5:12. Y Ricardo, Salmos 117, 17 y 18. Entonces, mientras lo vamos buscando y lo vamos encontrando, vamos a ir pasando, ¿ok? Vamos a hablar hoy de 7 tipos de ovejas. Son 7 los tipos de ovejas que hay en un rebaño del Señor. Y el primero de ellos, de estos 7, donde le he pedido que preste atención para que usted mismo vaya encontrando la ubicación según lo que Dios, el Espíritu Santo, le muestre. ¿Ok? Entonces, la primera de estas ovejas, ahí lo podemos ver ya en pantalla, se llama la oveja, se llama, trabajo con doble pantalla y a veces me hago bolas. Se llama, va a necesitar práctica. La primera oveja se llama la oveja débil. Esa es la primera oveja. Estamos viendo en pantalla que en Ezequiel 34:4, que ya no lo van a leer, nos va a hacer el favor de leérmelo, mientras tengamos los micrófonos apagados, yo les aviso cuándo hacerme la lectura. Ezequiel 34:4, que ya Johnny no lo va a leer, nos va a hablar de varios tipos de ovejas ahí. Pero en esta primera que vamos a estudiar es la oveja débil. Y como ven, la oveja débil tiene una necesidad, así como el resto de ovejas que vamos a estudiar. ¿Ok? Johnny, ¿qué dice? Ahora sí. Hola, hola. Ustedes nos ayudan a las ovejas débiles. Perdón, ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni venden a las que tienen una pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Ese fue el capítulo 4, 24:4. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Le devuelvo el señora nada más. Bueno, muy importante. Estamos entonces en torno a las ovejas. Antes de decir el tipo de oveja, en este capítulo de Ezequiel 34, que acá también, esta serie tiene la función de que tanto el pastor como la persona en discipulado pueda también analizar a la luz de la palabra de Dios cómo es que Él nos enseña que debemos actuar. Actuar es un llamado a la acción. Y aquí hay un llamado a la acción muy fuerte en primera instancia para el pastor. ¿Cómo debe y qué necesita el pastor atender en cada tipo de oveja? Pero qué importante es para la oveja saber cuál es su condición y su estado, para que cuando el pastor venga, ayudarle en esa necesidad para que pueda establecer una conexión más cercana con el buen y verdadero pastor que es Jesucristo, tenga claro que está recibiendo un antídoto o un tratamiento sobre su necesidad real.
Y la necesidad debe ser real cuando el Espíritu de Dios la muestra. En ese grado de importancia, la persona va a poder ser consciente de que sí necesita eso. Si la persona no se concientiza, si la ovejita no se concientiza de que lo necesita, no le va a prestar atención, no va a entender ni a escuchar. Y aquí es un llamado fuerte de atención para que el pastor haga lo que tiene que hacer con el amor que lo tiene que hacer. El pastor entonces, desde el versículo 3, desde el versículo 2 dice que nos habla de algo que le fue dado al profeta Ezequiel, donde precisamente Dios tiene tristeza en su corazón por los pastores. Dice que los pastores se apacientan a sí mismos y no deben acaso los pastores apacentar las ovejas. O sea, es un llamado establecido para el pastor. Debe apacentar a las ovejas con base en la palabra del Señor. Y aquí es donde dice y nos presenta todos los tipos de ovejas que hay y cómo lo necesitan. Johnny nos leía en el versículo 4 un tipo de oveja, que era la oveja débil. Y resulta que dice que la oveja débil necesita ser como fortalecida, necesita ser fortalecida. ¿Dónde va a ser fortalecida aquella oveja que representa o que más bien se inclina hacia ser una oveja débil? ¿Dónde se va a fortalecer? Bueno, esa oveja debe ser fortalecida en la palabra de Dios, porque la oveja débil tiene unas características y ellas son las siguientes para que usted tome nota. La oveja débil es de carácter inmaduro espiritualmente hablando, o sea, es inmaduro. ¿Qué pasa cuando una persona es madura espiritualmente? Bueno, cuando una persona es madura espiritualmente, emocionalmente o mentalmente, usted sabe que usted puede llegar a acercarse con confianza, decirle las cosas que son, como son, y la persona va a poder reaccionar con base, no se va a arrepentir, no se va a enojar, no se va a alejar, todo lo contrario, más bien se va a acercar más. Tiene la madurez para escuchar, tiene la madurez para corregir, para atender. Cuando hay inmadurez espiritual, cuesta y hay muchos obstáculos, porque lo principal ante ser maduros espiritualmente es que cuando el Espíritu de Dios le diga, vaya aquí, te ponga, cambie, usted pueda avanzar porque sabe quién es el que se lo está diciendo. Pero si no, empiezan a ver los peros, los obstáculos, y más bien esa inmadurez puede afectar a otros. La oveja también débil le pasa algo. ¿Por qué se debilita? Porque no se alimenta lo suficiente, no al menos lo que necesita. No recibe el suficiente alimento en su espíritu para poder estar fortalecida. Y ese recibir lo suficiente quiere decir que hay una medida que diariamente la persona necesita recibir. Una dosis diaria, una vitamina diaria que el espíritu necesita para estar saludable. Y el que se niega a esa necesidad, porque ya es algo que usted no, las necesidades no pueden ser quitadas, ya es algo que está. El que se niega a esa necesidad, pues entonces se debilita. Y el Espíritu Santo en nuestro diseño lo ha hecho para que nosotros tengamos acceso a que pueda ser, que nosotros podamos alimentarnos. Por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso en la actualidad hay tantas herramientas, por eso usted puede escuchar un audio, por eso usted puede en una pausa, 2 minutos, hacer una oración a Dios. Hay formas de hacerlo, pero tiene que ver con que la persona esté atenta a hacerlo, esté reconociendo su necesidad para que sepa cómo esa necesidad puede ser suplida. Porque esto viene a ser como en el cuerpo tenemos la necesidad de comer, ¿cuándo? Todos los días. O sea, por eso cuando nos dicen ayuno, uno ya está sufriendo, uno se prepara desde semanas antes. Cuando nos dicen ayuno, Daniel, usted sabe que usted tiene que prepararse. Bueno, yo así lo he aprendido y así lo he vivido. Yo me preparo desde semanas antes porque es un cambio fuerte y brusco para el cuerpo y el cuerpo lo resiente por los malos hábitos que tenemos. Pero si no fuera difícil ayunar, probablemente no fuera de las cosas que tuviéramos que ejercitarnos. Y el cuerpo tiene una boca para que usted lo pueda lograr, para que a través de su boca usted pueda alimentarse. Bueno, nosotros tenemos esa intuición, nosotros tenemos al Espíritu de Dios, nosotros tenemos la palabra para que tengamos el medio para poder alimentarnos lo que necesitamos alimentarnos.
Habrá quienes necesiten alimentarse más y habrá quienes necesiten alimentarse menos. Recuerde que esto es un tema muy personal. No se fije que es que el otro solo hace 2 minutos y le va súper bien. Bueno, probablemente ya sea una persona que sea más madura espiritualmente, pero entre más maduro sea una persona espiritualmente, más bien busca más de Dios, más bien permanece más en la presencia de Dios, porque es más consciente de la necesidad que tiene. Entre más inmaduro es menos consciente de su necesidad, entonces le da más igual, le da más como, ay, mira, no me dio tiempo, es que estoy tan atareado que no tengo el tiempo y, ay, no, y tras de eso tengo que ir, la líder dice que tengo que ir a orar todos los días, que tengo que leer la Biblia todos los días y en qué momento, y tal vez usted tiene ahí hasta la plataforma de YouVersion Bible y puede escuchar los audios, pero ya uno que en lugar de disfrutarlo, ya solo el hecho de pensar que lo tengo que hacer, ese lo tengo que hacer, me está ubicando en un síntoma de ser un inmaduro espiritual. Porque casi que lo estoy haciendo por obligación, porque casi que lo hago por conveniencia. ¿Y qué fruto va a dar eso? Diferente es que lo busque por necesidad. La conciencia en mi necesidad verdadera, solo el Espíritu de Dios la puede despertar y ahí es donde necesito buscarle, porque en esto, entre más débil esté la oveja, más va a necesitar consumir no todos los alimentos, ojo, los alimentos necesarios para volver a fortalecerse, las dosis necesarias para volver a fortalecerse. Si uno va a donde los especialistas de salud, si usted va donde una nutricionista le dice coma 5 veces al día, yo aplaudo a los que lo logran, yo no lo logro, yo digo, pero voy a pasar todo el día comiendo, esa es mi reacción. Yo digo, pero no puedo. Bueno, luego me he dado cuenta que puedo incluir líquidos y ya lo hemos ido como manejando. Pero en esa medida, ¿verdad? Habrá quienes pueden comer y habrá quienes esas 5 comidas le digan, bueno, y usted puede comer más de esto, pero habrá otros que nos digan, usted no puede comer de eso. Va a variar. Ahí es la medida que nosotros podemos buscar. Imagínense, si el cuerpo necesita alimentarse al menos 5 veces, algunos dicen que hasta 7 veces al día, ¿cuánto más no va a necesitar el espíritu? Y con cosas, incluso cuando usted escuche una canción, que en esa canción usted le mueva el espíritu y usted se identifique por lo que dice y usted cante esa canción con conciencia, ahí usted está adorando, ahí usted está recibiendo alimento para el espíritu. Pero recuerde, usted mismo tiene en la medida en la que el Señor le muestre saber qué necesita, qué alimento necesita, vaya reconociendo qué alimento necesita para estar fuerte y no se niegue a ese alimento, porque habrá unos que en su momento Dios les alimente con paternidad de Dios, habrá otros que les alimente con alabanza, habrá otros que les lleve a que se alimenten con otra cosa, depende del proceso de cada uno, pero no debemos menospreciar ese proceso que Dios nos hace vivir porque al final es para nuestro beneficio. Dice también que la oveja débil tiene el síntoma de que divaga entre 2 pensamientos, ahí anda, juzga, razona, critica, se resiste ante el trato de Dios. Resulta que esa divagación, que esa confusión, porque no se ha decidido ni por una cosa ni por la otra, y va tratando de resolverlo, entonces le produce una confusión y no puede escoger ni una ni la otra. No puede escogerlo, entonces eso lo hace andar divagando. También es aquella que ha tenido un cara a cara con Dios. No es que no conoce al pastor, no es que no sabe quién es el pastor, ¿no? Ya tuvo su cara a cara con Dios, ya tuvo su encuentro, ya tuvo y ya le reconoció como su Señor y su Salvador. Pero ¿qué pasa? Incluso pudo haber hecho pacto y voto con el Señor, pudo haber en algún momento decir, sí, Señor, aquí estoy, sí, Señor, yo te creo. Pero, ¿qué pasó? Algún momento en la vida, alguna persona, alguna organización, alguna situación en su vida le falló. Y este fallo ha dejado a esta persona, a este hijo de Dios, en neutro. Hay cosas fuertes en nuestra vida, por eso empezamos hablando del pasado. Hay cosas del pasado o hay cosas aún más cercanas a nuestro presente donde nosotros pudimos haber sentido que nos fallaron. Y eso pudo haber hecho que usted y yo quedáramos en neutro. Y ahora lo único que esperamos cuando eso pasa, si llega a pasar,
Cuando a la persona débil, cuando a la ovejita débil le pasa esto, lo único que espera es una gran motivación externa que sea por parte de algún gran predicador, de alguna gran prédica o de alguna experiencia mística, ya ni siquiera una experiencia espiritual, tiene que ser como algo más, algo mayor, algo que realmente me genere ese boom, como si fuera una bomba y explotara, para que en realidad me vuelva a llamar la atención. Y tiene eso, o sea, y yo creo que todos, o la mayoría, Dios nos ha permitido pasar por ahí para que no nos quedemos en debilidad, porque habrá momentos que Dios necesite fortalecernos. Dios siempre va a fortalecernos en el camino para lo que viene. Dios siempre va a fortalecernos para incluso sus planes. Dios siempre va a fortalecernos, porque el que está débil después puede enfermarse. Y Dios no quiere que nos enfermemos. Una sola vida tenemos y por eso Dios quiere que nosotros ante esta vida estemos fortalecidos. Y ahí es donde, si en algún momento de nuestra vida una persona, una organización, una situación nos falló, nosotros debemos, con más razón, ahora si lo identificamos, volver nuestra mirada al Señor, porque solo Él puede ayudarnos a nosotros, porque muchas de esas fallos que nosotros así lo consideramos, que así se han impregnado en nuestra alma, tienen que ver con nuestra forma de ver las cosas, tienen que ver con nuestro mundo, tienen que ver con nuestra, con la forma en que nos educaron, con la forma en la que aprendimos a hacer las cosas, pero a veces no tienen nada que ver con los que están afuera de. Muchas veces sí es responsabilidad de una persona, de una situación, de una empresa, pero algunas veces viene a ser también de nosotros, viene a ser algo no resuelto en nosotros, que estamos emitiendo criterio, que estamos creyendo o estamos tomando lo que una persona una vez hizo y así lo vamos aplicando por todas esas personas. Y ahí es donde como débiles necesitamos acudir a recibir el alimento que nos fortalezca. Recuerde, si usted tiene síntomas de oveja débil, usted necesita ser fortalecido. Hebreos 5:12, lucecita, lucecita, sí, lucecita. Voy. Así. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias, lucecita. En efecto, la persona incluso débil no quiere decir que sea nueva en más débil, porque con el paso del tiempo, lucecita, ¿me ayuda cerrando el micrófono? Sí. Más bien se vuelve débil porque con el paso del tiempo, con el paso de todo lo que ha recibido y todas esas oportunidades, se quedó como, se quedó en esa circunstancia, se quedó en ese neutro. Es donde Dios dice, bueno, podrías ser maestro, podrías tener muchísimo, podrías estar en otra posición, pero hay cosas que necesitan ser resueltas. Entonces, no te preocupes. Lo importante es que consideres, lo importante es que tengas claro que lo necesitas para que cuando lo vayas a recibir, no lo vayas a despreciar. Cuando lo vayas a recibir, no vayas a actuar como si eso no fuera contigo. Ay, perdón, denme un minuto porque ya no sé ni dónde estoy. Ya. Voy a salirme de aquí, ya, ahora sí, esa misma. La segunda ovejita que vamos a ver hoy es, persona, la relación persona, es la que está enferma, ahí lo podemos ver, y la necesidad de ella es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre ella? Bueno, que ella necesita, si está enferma, la enfermedad necesita una cura. La cura es la que elimina la enfermedad. Y esta oveja enferma también estaba en Ezequiel 34:4, que Johnny nos leyó, donde dice que si estás enferma vas a necesitar cura. ¿Cuál es esta oveja? Bueno, es aquella que no ha aceptado el perdón de Dios. O sea, a pesar de que está, de que se roza con la palabra, de que se roza con el mundo espiritual, todavía no ha aceptado el perdón de Dios. Hay algo, hay alguna barrera, hay alguna situación, hay alguna forma de ver el mundo que sigue siendo un obstáculo para que pueda aceptar que ya Dios lo perdonó, que es un perdonado.
Y por ende, el no sentirse perdonado evita que Dios lo pueda perdonar. Quizás nació y creció en un ambiente muy exigente y se ha vuelto muy exigente y eso hace difícil que le sea fácil perdonar. Cuando a nosotros nos pueda estar pasando que no podemos perdonar a una persona o son varias las personas que no podemos perdonar, el único antídoto que nos ayuda a lograrlo es sabernos perdonados por Dios. Pero si no logramos identificar y vivir esa verdadera experiencia del perdón de Dios, difícilmente vamos a poder perdonar a otros, ¿sí? Porque así como esa persona, usted tiene razones para creer que no lo merece, a sí mismo, y eso es una verdad, asimismo Dios tiene muchas razones para saber que nosotros no merecemos ser perdonados, pero ese no es el parámetro de Dios para el perdón. Si el parámetro fuera el perdón, el merecerlo, no podríamos, ¿sí? No entraríamos, no cumpliríamos el requisito. Pero el parámetro de Dios es el amor, es la misericordia, es la compasión, es ver más allá, es ver la verdad en nosotros, es ver el diseño en nosotros, la originalidad en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos, si hay necesidad de perdón a terceros, eso es lo que debemos pedirle al Espíritu de Dios, que nos guíe para poder ver, que nos guíe no para tener lástima. Entonces, por lástima lo perdono. Porque es un miserable, pues lo voy a perdonar a ver si acaso. No, el miserable más bien es uno. Pero Dios es el que le da la oportunidad de poder extender ese perdón. No es algo que podamos hacerlo en nuestra fuerza. Y el problema de la oveja enferma es que está enferma y sus fuerzas se mengúan, se reducen, ¿sí? Necesita las fuerzas del Espíritu de Dios para lograrlo. También otro síntoma que podemos observar en la oveja enferma es que así su alma sigue arrastrando impactos y vacíos, sigue arrastrando herencias de maldición y por eso no sale de la enfermedad. O sea, como que hay momentos en que toma medicamentos, en que se permite ser tratada, en que atiende la situación, va donde el médico, ya cuando viene la crisis aguda, ¿verdad? Le pasa a la ovejita como me pasó a mí recientemente, que ya fui al médico ya cuando era la crisis aguda. Entonces ya de una vez el doctor le dice, bueno, es que estás en crisis, ¿verdad? O sea, y la crisis lleva más tiempo, la recuperación es diferente. Aún uno, ¿qué le toca? Le toca invertir más tiempo, le toca invertir hasta más recursos, tiene que comprar más medicamentos, tiene que ir más veces al médico, tiene que exponerse a más cosas porque llegó a un punto de crisis donde el dolor es mayor. Pues eso mismo pasa en el alma, o sea, cuando la enfermedad en el alma, cuando la enfermedad que nos ha provocado impactos, vacíos, herencias de maldición, no se resuelven en el Señor, va a haber momentos críticos, va a haber momentos agudos, va a haber momentos de mayor dolor, va a haber momentos donde se nos va a nublar muchísimo más el entendimiento. Hay momentos en que sí reaccionamos, pero la oveja enferma necesita una cura y no estamos hablando de lo que se dice cura milagrosa. Dios a usted lo puede curar, pero si usted y yo en realidad no dejamos que ese antídoto entre a todas las fisuras de nuestra alma, que ese antídoto nos convierta en una sola pieza, porque la razón por la cual necesitamos estar sanos no es para dejar de sentir dolor, sino la necesidad por la que en realidad tenemos que estar sanos es para poder avanzar, es para poder cumplir el propósito de Dios, que la gloria de Dios se manifieste, pero muchas veces solo se ha tratado de nosotros. Y cuando solo se trata de nosotros en cuanto a una enfermedad, y la enfermedad a usted le sirve o para acercarse a Dios, para que Él lo sane, o se acerca a Dios para que finalmente termine con ese dolor, o se acerca a Dios para pedirle que lo sane y ese es su único interés. Pero en realidad, a pesar de que Dios lo sanó, a pesar de que Dios le dio una nueva oportunidad, usted no pudo en esa experiencia conocer al Dios que lo sanó. Solo sabe que Dios es bueno, es misericordioso y concedió la petición de su corazón. Pero ¿qué hay de la experiencia que conllevó? ¿Qué hay del conocimiento de lo que Dios movió para que usted pudiera sanarse? ¿Le conoció realmente? Porque ahí es donde radica la verdadera sanidad. La verdadera sanidad radica en aquel que conoce al Dios que sana, independientemente que lo sane o no. Ahí vemos el ejemplo de Pablo. Quita de mí este aguijón.
Y probablemente para Pablo era 1000 veces más fácil no tener el aguijón, por algo se lo pidió que se lo quitara. Pero bueno, Dios no le dijo que le iba a quitar el aguijón, pero le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Y muchas veces yo, cuando he leído esa porción, yo digo, es mi culpa que Dios no hubiera sanado a Pablo. ¿Por qué mi culpa? Porque cuántas veces Dios no me ha llevado a esa porción bíblica cuando le he clamado por algún tipo de necesidad para mi vida o para la vida de alguno de ustedes o para la vida de personas cercanas. ¿Cuántas veces Dios no me ha llevado ahí? ¿Para qué? Para llevarme a madurar, para evitar que me debilite, para evitar que caiga en una situación de enfermedad y de conflicto permanente y eterno. Y lo ha usado para darle entendimiento, para poder reconciliarme. Yo a veces digo, es mi culpa, pobre Pablo, o sea, cuando llega al cielo, por dicha ya no voy a andar en esas, pero si no fuera verdad que uno llega al cielo con cosas, iría a buscar a Pablo para pedirle perdón. Yo, Pablo, perdóname, o sea, fui yo la terca, fui yo la necia, fue por mí, porque necesitaba Dios poder transmitir esa enseñanza verdadera para que personas como yo pudiéramos reaccionar, para que cuando nos quisiéramos enfermar, Dios tuviera con su palabra cómo llevarnos a nuevamente entender hacia dónde es, ¿sí? Así que la oveja enferma es delicado, porque a menos de que en realidad corte y lleve a su corazón a Dios y se lo entregue a Dios, va a lograr ¿qué? Va a lograr sanar la enfermedad. Porque de lo contrario, si no ha sanado, su alma se va a empezar a llenar de odio, de resentimiento, amargura, miedos, fobias, que se van a reflejar en el cuerpo y en el estado de ánimo, ¿sí? Su fe, además, probablemente esta ovejita enferma también es una ovejita débil, o sea, pueden haber más de una condición. ¿Por qué? Porque también va a tener una fe muy débil, va a ser inconsciente en la búsqueda de Dios, va a ser sabio en su propia opinión, o sea, ¿quién le va a decir lo contrario si él ya se la creyó? Ciertamente, esa es la ovejita enferma. Y esa ovejita enferma, entonces vea cómo nos dice la Biblia en el Salmo 117, del 17 al 18. Vamos a escuchar a Ricardo. Dice, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Dice, nuestros abuelos fueron tan rebeldes que se portaron como unos tontos. Sufrieron mucho por su maldad. Tan enfermos se pusieron que al ver la comida vomitaban. ¿Qué versión es esa? Traducción lenguaje actual. Ok, muy buena, me gusta mucho. Vea que habla de nuestros abuelos. Cuando la Biblia habla de generaciones, ahí está hablando de generaciones, entonces está diciendo, usted solito no cometió el error, ya es algo que viene, ya es algo aprendido, ya es algo heredado, pero no hay ninguna herencia que Dios no pueda, con el poder de su palabra, con la sanidad que hace, que Dios no pueda hacer que se corte, que usted no pueda con una actitud de valentía poder terminarla y ponerle fin. Y ahí es donde dice, o sea, fueron afligidos por insensatos. ¿Por qué? Por tercos, por insensatos. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu, un alma enferma. Entonces, cuando Dios venía a decir cosas, cuando Dios venía a guiarles, cuando Dios venía a darles, ¿qué pasaba? No podían reaccionar. Y cuando habla de generaciones, ahí nos habla desde el Génesis, desde ahí, por eso nos dice los abuelos, o sea, está hablando desde los principios. Nos está trayendo a mente desde Adán, o sea, desde ahí viene esa aflicción por insensatos, por rebelarse del camino, a causa de las maldades. Vea que el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, gran parte del pueblo estaba enfermo, porque ahí fue donde temieron ¿a quién? A Dios. Temían cuando escuchaban la voz de Dios porque había maldad. Era más fácil arrepentirse y renunciar a todo lo que ellos habían guardado en su corazón, a las idolatrías, a las actitudes y a las conductas que tenían, y ahí se hubiera acabado ese miedo porque hubieran podido reconocer en su espíritu y en su alma al Dios de amor. Pero ¿por qué tenían miedo? Porque tenían cosas guardadas que iban en contra de ese amor de Dios. Entonces, ¿qué fue la manera como lo resolvieron? Y ojo, porque esto se repite una y otra vez en las generaciones. ¿Cómo lo resolvieron? Ay, no, Moisés,
Ahora lo que queremos es que Dios te hable a ti. Mira que vos te entendés bien con Él. Mira que Él dice una cosa y ahí rápido vos vas y la agarras. Nosotros somos ahí como medio mulos, medio tercos, medio como que entendemos. Entonces mejor que la cosa sea solo contigo y nosotros vamos a confiar en lo que usted nos diga. Es que cuando lo vemos a usted y lo escuchamos, lo sentimos más como nosotros. Entonces ahí como que no hay tanto miedo. Y por eso muchos incluso irrespetaron a Moisés, porque lo sintieron más en un tú, ¿verdad? Pero ¿qué pasó esto? Esto provocó demasiado caos y sigue provocando demasiado caos porque todavía se repite, tal vez no en este contexto, tal vez no con estas palabras, pero sí se va repitiendo ¿en qué? En repetir las mismas actitudes. Y es una repetidera de la repetidera. Y no hay chance para darle la oportunidad a Dios de que venga a corregirlo. No todos los que tienen enfermedades que no han sido superadas, más bien, sí, que no han superado, no todos los que tienen enfermedades que no han superado están enfermas de todo. O sea, no quiere decir que usted esté completamente enfermo. No, porque si estuviera completamente enfermo ya estuviera muerto. No quiere decir eso. Sí, quiere decir que usted puede estar experimentando enfermedad en algún área de su vida. Puede ser que todavía hayan hábitos en su vida, como el pueblo de Israel. Puede decir que haya experiencias que lo han marcado muchísimo en su alma. Quiere decir que hay pasado que todavía usted sigue cargando. Y ahí es donde necesitamos que Él venga a sanarnos. En el caso de las ovejas pasa algo que es una enfermedad que ellas tienen en su cabeza, que es la corroncha, así se llama. No sé si la han escuchado, pero resulta que cuando ellos les da esta enfermedad la corroncha, ellos buscan una piedra donde rascarse. Es tanta la incomodidad, es tanto lo que ellos están experimentando que ellos buscan una piedra. Imagínense la picazón, imagínense lo que esto está produciendo en ellos. Y la oveja no come ni está en el rebaño, o sea, ella solo está ahí rascándose y rascándose su cabeza. ¿Y cuál es la forma de curarlos? Porque resulta que la corroncha viene a raíz de que en sus orejitas y en su nariz empiezan a acumularse algunos animalitos, ¿verdad? Y se empiezan a meter dentro de las orejitas, se empiezan a meter dentro de la nariz y ahí está la incomodidad de ellas. ¿Cuál es la manera que lo cura? La Biblia nos lo enseña. Es el uso del aceite. Ahí es donde dice en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. Entonces el pastor pone en la cabeza de la ovejita el aceite, derrama así bastante aceite y él, no sé si han visto la imagen, el aceite chorrea, o sea, así hacia abajo. Yo lo digo con asco porque me lo imagino chorreando hacia abajo, pero en realidad esa es la cura de la enfermedad. ¿Qué pasa entonces a eso? Cuando los insectos vienen a tratar de meterse en sus orejitas y en los orificios de su nariz, no pueden, porque se resbalan, ya no era tan fácil como antes. Ahora se resbalan y ya no pueden quedar pegados. Vean que nosotros necesitamos de ese ungüento, de ese aceite de sanidad de Dios sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, porque muchas de las enfermedades se atacan desde la mente, se atacan desde la sanidad del recuerdo, desde la sanidad de la influencia que eso sigue llevando y sigue pronunciándose en nuestra vida. ¿Cuál es otra ovejita? Bueno, aquí vamos a poner la siguiente ovejita y la siguiente ovejita, precisamente la número 3, es la ovejita vendada. Vamos a verlo a continuación en pantalla. Esta es la siguiente ovejita, la vendada. Vamos a ir un poquito más rápido. Y la ovejita vendada, que también estaba en Isaías 34:4, que nos leyó Johnny, tiene las siguientes características. ¿Por qué vendada? Bueno, ahí aparece medio la venda. Esta quiere decir que está lastimada, perniquebrada, ¿sí? Bueno, sí, perniquebrada y su necesidad de ser vendada. Cuando está perniquebrada, cuando está medio dañada, corre riesgo, ¿sí? Corre un riesgo, tiene una herida expuesta que necesita ser corregida, porque si no, esa herida puede influir en su todo. Una sola herida en nuestra vida influye en nuestro todo. Lo hemos hablado muchas veces. Usted se golpea el dedo gordo del pie y ya usted se indispone todo el cuerpo, ¿verdad? Usted dice, me siento mal. O usted no dice, mi dedo se siente mal. Mi estómago se siente mal. Uno no dice, mi cabeza se siente mal. Uno puede decir, me siento mal porque me duele la cabeza, pero es un sentir general que se apropia de usted. Cualquier daño que haya en nuestra vida
hace que nuestro todo se vea afectado. Y con esa seriedad debemos asumirlo. No se ha dejado impactar, en el caso de esta ovejita, no se ha dejado impactar por el amor de Dios, que es lo que le da y es lo que toma la forma del vacío del alma. Como no está siendo saciada ni llenada por el amor de Dios, ese vacío o vacíos, porque se multiplican, que hay en su alma, pueden ser llenos con muchas cosas. Hay muchas alternativas sobre la mesa, el enemigo tiene unas alternativas, el mundo tiene otras, usted y yo tenemos otras, o sea, habrá mucho con lo que se pueda llenar, pero con lo que realmente necesita ser llenado, no se llena. Entonces, usted irá probando. Hoy o en alguna otra vida no se pudo llenar con eso, entonces ahí usted va llenándolo con otra cosa. Por eso las personas normalmente que tienen vicios, un ejemplo de esto del alcohol, empiezan con una cantidad y una cierta dosis de alcohol, pero llega un momento en que ya no es suficiente, entonces aumentan la dosis de alcohol. Y llega un momento en que ya ellos son alcohólicos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Ni ellos mismos son capaces de reconocerlo, ya generaron esa dependencia, pero el vacío continúa. Por eso es necesario que una y otra vez ellos vuelvan a ese licor, que vuelvan a esa repetición de esa actitud, de esa conducta, porque finalmente es lo que ellos están buscando para llenar ese vacío. ¿Se llena el vacío? No, no se llena, se disimula. ¿Qué se hace? Se anestesia el alma, al menos de que uno vaya y llene ese vacío con el amor de Dios. Lo que usted y yo podemos estar haciendo es anestesiando el alma. Y la anestesia local que dicen de estos tiempos para mucha gente, para hacerle frente a lo que está pasando, se ha vuelto el trabajo. Hasta eso, ya hay nuevas anestesias en el alma. Para algunos se ha vuelto otras cosas, ¿sí? Depende de su situación y de su alcance. Pero vean qué importante es este tipo de ovejita. Por eso esta ovejita vive y experimenta fuertes traumas en su mente, en su voluntad y en sus emociones, porque tiene marcas del pasado, heridas en su interior, y esto provocó que su corazón se volviera duro, ¿sí? Un corazón duro, y la palabra de Dios habla de que necesitamos un corazón de carne, sobre el cual ese aceite sea derramado sobre nuestras vidas para que lo que nos resbale sea todo lo que no venga de parte de aquel que nos ha ungido. Salmo 69, versículo 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes que me han anegado. Eso es lo que nos habla entonces de estas ovejitas. Aquí ahora es importante rescatar que nos faltan 3 tipos de ovejitas más, pero vamos a hacer una pausa y vamos a orar porque precisamente estas 3 ovejitas son ovejitas que requieren de sanidad. Y ahí donde usted está, yo le invito que permitamos aún al Espíritu de Dios que nos guíe en este tiempo. Papá Dios, hoy queremos venir delante de ti presentando nuestras vidas. Espíritu de Dios, para clamarte que nos des el entendimiento, que despiertes lo adormecido que pueda estar en nosotros, lo entenebrecido que pueda estar nuestro espíritu para poder reaccionar a la verdad. A veces aún, Papá Dios, podemos ser conscientes y estar reactivos ante la verdad, pero no sabemos cómo, no sabemos por dónde entrarle. O a veces, Señor, es el momento el que nos mueve, pero la verdad lo único que queremos es que se sane el dolor, más la enfermedad. ¿Qué importa que permanezca mientras el dolor que produce esa enfermedad en el momento en que aparece pueda ser sanado, podamos ser liberados de ese dolor? Si la enfermedad permanece, pues ni modo, pero que en el momento de la angustia, del dolor, donde perdemos aún los sentidos, donde perdemos aún la capacidad, donde se afecta nuestro todo, gracias Señor, muchas veces solamente decimos porque el dolor permaneció, pero no seguimos esforzándonos para que esa enfermedad que realmente está radicando dentro de nosotros sea completamente sanada. Y en una enfermedad, tanto aquel que vela por la salud, que vela por la sanidad, tiene que ver como aquel que necesita la sanidad. Y el que necesita la sanidad somos tú y yo. El que necesita la cura somos tú y yo. El que necesita el antídoto somos tú y yo.
Y ahí es necesario que pongamos de nuestra parte, porque ni el mejor pastor, porque ni la mejor prédica, porque ni el mejor mensaje, porque ni el mejor curso, porque ni la mejor actitud, porque ni la mejor acción podrá sacarnos y rescatarnos de ahí, a menos de que sea la determinación de su día a día, a menos de que usted decida practicar la fidelidad con el Señor, a menos de que usted y yo decidamos buscar ese alimento que por necesidad de nuestro espíritu es diario, que por necesidad de nuestro diseño no podemos simplemente omitirlo. Papá Dios, tenemos años de haberte encontrado, pero eso no evita que haya momentos en que nosotros enfermemos. Eso no ha evitado que haya momentos, Señor, donde de repente tengamos alguna herida. Eso no ha evitado que haya momentos en que nos debilitemos. Y por eso con humildad estamos delante de ti, porque el único que sabe en qué situación de nuestra vida estamos, ese eres tú, Señor. Y hoy queremos pedirte, Papito Dios, que nos ayudes. Y hoy queremos pedirte, Papito Dios, que vengas a permitirnos entender que sin importar la situación en la cual nosotros nos encontremos, tú estás aquí. Sin importar la situación en la cual nosotros nos encontremos, tú vienes a ser para nosotros nuestro sanador. Tú vienes a ser para nosotros nuestro Dios de consuelo, nuestro Dios de alivio, pero sobre todo nuestro sanador. Porque todos esos síntomas, porque todas esas debilidades, porque todos esos dolores, Señor, que cualquier persona en un estado de debilidad, en un estado de enfermedad o en un estado perniquebrado, en alguna molestia en su espíritu, en alguna parte de su vida, Señor, son y pueden ser sanados. Al menos, Papá Dios, así mismo tú nos lo muestras en tu palabra, Señor. Pueden ser sanados porque tú eres un Dios de sanidad, porque tú eres el Dios que nos sana. Tú eres nuestro sanador. Tú eres ese sanador que nos ayuda a que no solamente nuestras heridas sean vendadas, a que no solamente nuestras heridas puedan ser en ti completamente quitadas. Tú no solamente, Papá Dios, haces que el dolor cese. Tú tienes la cura, tú tienes el alivio, tú tienes el tratamiento. Tú eres, Señor, y tú tienes esa sanidad para nosotros. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro refugio, porque es precisamente en ti en quien encontramos. Es precisamente en ti en quien sanamos, Señor. Y hoy venimos delante de ti para pedirte eso, Señor, precisamente. Yo le invito a que ahí donde usted pueda hacer su propia oración. Que ahí donde usted está, con base en lo que el Espíritu de Dios le ha permitido escuchar, usted mismo pueda decir, yo estoy en este estado. No yo soy, porque usted es un hijo de Dios. Lo que usted es, sanidad, pero que usted pueda decirle al Señor con la libertad de acercarse a Él, cuál es ese estado en el cual usted necesita que Dios haga las suyas. ¿Cuál es ese estado en el que usted necesita que Dios traiga esa paz? ¿Cuál es ese estado donde Dios necesita que Él traiga esa respuesta y ese alivio? ¿Cuál es ese estado? Ahí donde usted está, que usted le pueda decir al Señor, ¿cuál es ese estado? ¿Cuál es mi estado, Señor, en el que yo anhelo que tú vengas a hacer sanidad sobre mi vida? En el que yo ya no quiero, Señor, continuar, y que hoy quiero salir de aquí entendiendo el cómo, Señor. Te saciará. Cantaré tu amor. A tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor. Y por siempre a ti mi alma rendiré. Bendice alma mía al Señor,
rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Dice alma mía al Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre con mi alma cantaré de tu amor. A tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh